Estamos comunicados con Romina De Luca, doctora en Historia, docente de la UBA, del Grupo de Investigación Historia de la Educación Argentina, y que escribió un libro que yo leí la primera edición, Brutos y Baratos, un muy buen libro. Romina estuvo alguna vez en el programa y lo hemos comentado. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, gracias por llamar y bueno, un saludo para toda la audiencia que nos está escuchando. No, gracias a vos. Lo que pasa que, bueno, nosotros acá tocamos mucho el tema de educación, pero tratamos de tener todas las opiniones, ¿no? Es más, hoy recordaba que vos estuviste acá en su momento también, ¿no? Sí, y creo que en más de una oportunidad. Sí, varias veces hemos charlado. Mira, yo hacía esta introducción porque justo me salió esto de los avisos que tiene la radio, y este tema de agregar una hora, ¿no? De que los chicos entren una hora antes en uno de los turnos, los chicos de primaria, de que salgan una hora después en el otro. ¿Cómo la ves vos primero? Bueno, en primer lugar, te cuento que advertí lo mismo que vos, ¿no? Estaba escuchando la radio y vi la pauta y dije, mirá qué oportuno, ¿no? Sí. Pero al margen de esto, me parece que vos ahí planteabas esta idea de si hay un interés en la agenda política de la educación y sus problemas, es decir, de pensar este problema, de intervenir sobre este proceso. Y lo cierto es que me parece que ese interés es absolutamente cosmético, y cosmético que tiene una demanda real, es decir, sobre todo la pandemia ha sensibilizado a toda la sociedad en torno a qué es lo que pasa en las escuelas, a los fines de el transcurrir de las escuelas en los hogares con los confinamientos, pero me parece, y esto obligó, digamos, a colocar el tema educativo en la agenda, la crisis educativa en la agenda, pero desde una perspectiva muy superficial y pensando que en realidad este personal político no puede resolver los problemas de la educación. Analicemos este punto de la jornada extendida. Sí. A ver, es una medida que se anunció los primeros días de abril, sosteniendo que se iba a incorporar una hora más de clase todos los días para intentar resolver los problemas que sobre el sistema educativo había generado la pandemia, problemas de los cuales el gobierno es responsable en tanto y en cuanto fue quien no garantizó las condiciones materiales y técnicas para poder transitar ese proceso de suspensión de la presencialidad con algún tipo de normalidad. Tampoco preparó a las escuelas para luego, digamos, los procesos de apertura. Entonces quiero decir, ¿no? Esos problemas que generó la pandemia, que en realidad lo que hacen es profundizar los problemas educativos, bueno, el gobierno no puede decir no tengo ninguna responsabilidad. Sin embargo, apela a las soluciones mágicas. El año pasado y a principio de apeló a extender el calendario escolar con más días de clase, ¿sí? Luego se anuncia esta medida, como te decía recién, los primeros días de abril, de que se iba a implementar, se va a incorporar una hora más de cursada en todas las primarias del país. Se dijo primero que esta medida se iba a implementar en forma inmediata. Sí. Ahora, la semana pasada, se anunció que se va a hacer efectivo recién luego del receso escolar. Y digo que se trata de una solución mágica, primero porque, a ver, extender necesariamente la cursada o el tiempo de estudios en un barco a la deriva como es la educación argentina, lo cierto es que no va a resolver absolutamente nada. Pero dejemos un poco en suspenso esa discusión y tomemos el problema de su implementación. ¿Por qué primero dicen que se va a implementar ya y luego lo dilatan? Bueno, porque efectivamente el problema que tenemos es que el 86% de las chicas y de los chicos que van a la escuela primaria concurren a escuelas de jornada de simple turno. Claro. Tenemos casi
un poco más de 2.400.000 chicos que van al turno mañana y 2 millones y un puchito que van al turno tarde. Entonces no hay forma de extender la jornada sin alterar los ingresos y los egresos de esas chicas y esos chicos. Recordemos que la pandemia puso de manifiesto que las escuelas argentinas son pequeñas o muy pequeñas, no había forma de garantizar la distancia social de 1,5 metros entre estudiantes, mucho menos de superponer 2 turnos para que funcionen en simultáneo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, o incorporar un día extra de jornada, los sábados, o, y esto es lo que está sugiriendo de alguna manera el Ministerio, que los chicos del turno mañana ingresen 1 hora antes y los del turno tarde salgan una hora más tarde. Claro. Esta en la vida real va a hacer que las chicas y los chicos tengan que entrar a la escuela a las 7 de la mañana. Hay toda una serie de discusiones en torno a lo que se llama el jet lag escolar, que tiene que ver con poder pensar, bueno, en qué momento, pensando la cantidad de horas que necesita dormir una niña y un niño, si está en condiciones para poder afrontar un turno escolar. Claro, ahora, ¿no? Romina, disculpa que te interrumpa, pero en el mundo ya se discute eso, que es más, un modelo, por lo que yo leí y algunas cosas que por ahí que supongo que también conocerás, uno de los modelos más exitosos es el modelo Finlandia, ¿no? Y entran a las 9 de la mañana y se van a las 3 de la tarde. 6 horas, y todos los chicos tienen 6 horas. Entonces, y hay lo que vos decías recién, hay grandes discusiones de que los chicos a las 7 de la mañana no pueden estar estudiando, es como una hora perdida, de 7 a 8, de 8 a 9, ¿no? Además, esto que vos decís es real, y además, digamos, pensemos que todo esto tendría que ir de la mano de recursos materiales para las escuelas, claro, de un desayuno adecuado, de revisar la frecuencia de los transportes, de además pensar que le estás cambiando las reglas de juego a las familias en el medio del ciclo escolar, ¿no? Claro. Porque quiero decir, en general, quienes asumen las tareas de cuidado y acompañan la escolaridad de los chicos son en su mayoría las mujeres, y son esas mamás las que van a tener que revisar toda esa agenda, las actividades de sus hijos, producto de esta modificación. Y lo cierto es que no solo es lo que vos decís, digamos, hay ejemplos exitosos de sistemas educativos que no implementan una jornada completa, claro, pero pensemos, en Argentina inclusive, una jornada completa para acompañar la vida laboral de las mamás y de los papás sería necesario, y sin embargo esto no está colocado en la agenda, claro, ¿sí? Porque eso uno podría decir es una demanda obrera legítima, ¿sí? O sea, sí, el poder pensar, bueno, yo sé que mientras yo trabajo porque tengo que trabajar, mi hija o mi hijo está en la escuela. Ahora, Romina, acá te interrumpo por lo siguiente. ¿No hay que pensar más en el chico en vez de en los docentes y en la familia? Digo por esto. Nosotros los grandes conflictos, lo hemos charlado en otro momento con vos, han venido con los docentes, se resuelven siempre con lo salarial, ¿no? En general se resuelven con lo salarial, y que realmente, a mi juicio, siguen siendo bajísimos lo que ganan los docentes. Ahora, los padres, hay padres que tienen la idea, ha pasado, bueno, yo participé del acostazo, que era cuando tuvimos que cerrar el Mariano Acosta porque se caían los chicos, que hubo un grupo de padres que fue y le dijo al juez, abran la escuela como sea, que se caigan los techos, lo que sea, yo tengo que dejar a mi hijo ahí. Es decir, no hay que salir de esta lógica de la escuela como un depósito para los pibes, de la escuela como un comedor para los chicos, más allá de la necesidad de un comedor, y empezar a discutir la educación, una escuela para aprender, para que los chicos aprendan. Perdóname, ¿no? No, es que es muy pertinente lo que vos decís. Lo que pasa es que efectivamente en el marco de la sociedad capitalista, y más
de la sociedad argentina, que es una sociedad capitalista en descomposición, la escuela objetivamente cumple una función de guardería social. Ahora, obviamente, si lo que queremos pensar es qué educación necesitan nuestras hijas y nuestros hijos, efectivamente hay que colocar la mirada ahí y, digamos, dejar de pensar que la escuela es, como vos bien decís, es un depósito de chicos. Claro. ¿Sí? Ahora, lo cierto es que esta medida podemos decir que fracasa de antemano. ¿Por qué? Por esto que yo intentaba esbozar antes. Sí. De la ley federal para acá, el cronograma escolar, la duración de los estudios obligatorios, viene extendiéndose en forma más o menos constante, ¿sí? Y cantidad no es calidad. Efectivamente, lo que ahí observamos es que se acentúan las funciones de guardería social de la escuela y que esto no se traduce en mejores resultados. Y a cualquier prueba que podríamos mencionar acá, me remito, quiero decir, al terminar la escuela secundaria, que ha sido alargada inútilmente en función de los resultados que permite, sí, que desarrolla, que despliega, las capacidades que despliega las chicas y los chicos, digo, de cada 10, 4 no pueden resolver ejercicios matemáticos hiper sencillos al terminar la secundaria y 3 de cada 10 tienen escasas competencias lectoras. Claro. Entonces, digamos, ¿y esto con qué se relaciona? Bueno, se relaciona con ese proceso de descomposición de la sociedad argentina, porque hoy en Argentina 7 de cada 10 chicas y chicos son pobres. Claro. Tenemos, si uno empieza a hacer las cuentas del desempleo y considerando la subocupación, sí, tenemos cerca del 30% de la población desocupada o subocupada, millones de trabajadores desocupados. Entonces lo que hay que pensar es, bueno, efectivamente, la escuela como tarea, como vos la estás pensando y como la tendríamos que pensar, es decir, qué educación queremos, claro, qué educación necesitamos, ¿sí? No cumple ningún punto saliente en la agenda de discusión política, lo único que se discute es cómo mejorar las funciones de guardería de la escuela. Ahí ¿no? Está, ese es el tema, pero aparte otra cosa, Romina, que me parece que en esto estarás de acuerdo conmigo. La jornada, la mayoría de los docentes trabaja doble jornada, ¿no? ¿Cuándo prepara? Tiene que preparar las cosas para los chicos después. Es decir, a mí me parece que cualquier modelo exitoso, inclusive yo creo que el modelo exitoso en la Argentina en los años 60 era un modelo exitoso, no me cabe ninguna duda. Que era un modelo exitoso. Hay muchos sociólogos que hoy dicen, preguntarle, qué sé yo, a una persona hoy de más de 80 años que tiene primaria y seguramente tiene más preparación que un chico que hoy tiene secundaria o universidad. Pero el modelo, ¿por qué era exitoso? Porque el maestro trabajaba 4 horas y después le dedicaba 3 o 4 horas a lo que era prepararse él y preparar las clases. Entonces, con una jornada de 8 horas, es imposible que los maestros tratan de hacer lo que pueden mientras viajan, a veces viajes largos. Me parece que ese tema tampoco está puesto en el tapete. Y me parece que tendríamos que ir instalando, qué sé yo, acá el último congreso pedagógico se hizo en el 86, y discutir las ideas que tenés vos, las ideas que tiene mucha gente que se dedica a esto. Bueno, en tu libro Brutos y Baratos está todo muy explicado, y empezar a debatir eso, educación para los chicos. Es que esto que vos decís es central, porque efectivamente si nosotros pensamos al docente como un intelectual, como un trabajador, ¿sí?, que trabaja con ideas, no podemos escindir su jornada de trabajo y su salario del resultado que se obtiene en la escuela. Claro. Porque efectivamente el docente debe
planificar sus clases. Debe continuar formándose, porque el conocimiento no se estancó, no finalizó una vez que yo me gradué hace 10, 15 o 20 años, ¿sí? Claro. Siguió progresando. Entonces, la formación continua es una necesidad, pero lo cierto es que en una jornada que se extiende doble turno o 72 horas cátedra en la escuela secundaria, ¿sí? Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires se puede trabajar hasta 72 horas cátedra, quiero decir, no hay tiempo ni material ni mental para poder capacitarse. ¿Y por qué las y los docentes trabajan doble jornada o hasta 72 horas cátedra? Bueno, porque el salario de la docencia no cubre ni la mitad de la canasta de pobreza. Claro. Entonces, eso tiene un correlato en cuánto necesita trabajar un docente. Se sobreexplota, y eso va en detrimento de su formación, de preparación de clases, precisamente porque tiene, para usar una explicación, una frase coloquial, porque tiene que pagar la olla, claro, ¿no? Y quiero decir, contrastémoslo, como vos decías, si miráramos este proceso hace un par de décadas atrás, el pico del salario docente, del cargo testigo, cuando uno mira una evolución desde principios de 1900 a nuestros días, ¿sí? Está a inicios de la década del 30. Luego, a partir de ese momento, el salario del docente cae, digamos, claro, en un proceso constante. Pero en ese momento, el cargo testigo permitía comprar el equivalente a 2 canastas y un poquito más familiares de la época, claro, ¿no? Hoy no cubrimos ni la mitad. Claro. Entonces, pensar, ¿sí?, cómo jerarquizamos el trabajo de los docentes, reconocemos su rol intelectual, y eso nos lleva a pensar qué contenidos vamos a enseñar, qué escuela necesitamos, ¿sí? Porque para salir de este atolladero y de esta crisis, efectivamente un congreso educativo es necesario. Deben formar parte de ese proceso de discusión familias, especialistas, docentes, sus espacios de organización gremial, los mismos estudiantes, para poder pensar cómo sacamos a la educación de este atolladero. Lo que pasa es que ese proceso de discusión, que es necesario y que implica pensar qué hacemos aquí o ahora, no lo podemos escindir de poder relacionar que en realidad lo que puede hacer el sistema educativo va a ir de la mano de las relaciones sociales profundas que estructuran a la sociedad. Entonces, una sociedad que se descompone, ¿sí?, no puede tener más que una educación también a la deriva. Y es por eso que encontramos toda esta serie de medidas que nosotros podemos empezar a analizar, ¿sí? Esta preocupación cosmética por la educación, la no discusión en serio de, bueno, a ver cómo hacemos que nuestros estudiantes salgan de la escuela secundaria con competencias lectoras, algo que la escuela en la década del 40 conseguía solo los primeros 3 o 4 años de la escuela primaria. claro. Y esto, de nuevo, se constata, ¿sí?, en la circulación de diarios periódicos, de novelas que muestran las competencias que tenía, si el público lector, aún con muy pocos años de escolarización primaria. Claro. Bueno, comparemos ese proceso con lo que está haciendo ahora la escuela, y ahí es donde vamos a ver esto que decíamos antes: cantidad no necesariamente es calidad. Está, claro, totalmente de acuerdo. Es más, viste que en la ley de financiamiento educativo, la 26075, se decía que había que apuntar al 30% de las escuelas de doble jornada, cosa que no se cumplió. Se cumple nada más que en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Tierra del Fuego y en Córdoba, que tienen más del 30%, más del 40% también. Pero a mí me sigue pareciendo que no es un tema de horario, y que creo que hay que meter todo eso en un paquete, porque inclusive hay países que están reduciendo la jornada. El problema es cómo se enseña, cómo se estudia, esto que decías vos, ¿no? Cómo se alfabetiza a los chicos. Hoy los chicos están en 4º grado y son analfabetos, muchos chicos. Exactamente, por eso
antes referíamos a los números, y además quiero decir, esos países que piensan en reducir la jornada escolar, obviamente esto va acompañado de todo un sistema de, comillas, seguridad social que habilitan ese proceso. Claro. Porque, digamos, implementar una jornada reducida en Argentina hoy sería un genocidio, porque No, ¿qué implicaría? Sí, que las chicas y los chicos estén al cuidado de... Sí, claro. Vaya uno a saber quién, Ahora, porque las familias necesitan trabajar, y 7 de cada 10 infancias en Argentina hoy son pobres, con la mitad de la población claro, en situación de pobreza. No, coincido con lo que decís vos. Ahora, habría que ver, yo te digo, primero, es más, lo que decís hoy sería así, es cierto, si se hiciera, aparte, lo que a mí me parece bien y que creo que es la jornada de 6 horas, habría que hacer cantidad de colegios, grandes inversiones, pero por lo menos yo lo que digo, que hay que salir de los debates. Vos fíjate, en Argentina estamos debatiendo si los chicos tenían que ir o no tenían que ir a la escuela en pandemia, en un momento que ya aflojaba. Algunos pensábamos, como yo, que tenían que ir a la escuela, otros decían que no, que tenían que seguir sin ir a la escuela, y bueno, esos chicos perdieron 2 años, casi todos los chicos. Lamentablemente, ¿no? Porque hicieron mucho esfuerzo los docentes con la conectividad y demás, pero no sirvió. Ahora se van a conocer los resultados, ya se conocen los resultados, no sirvió. Se debate eso. Con los docentes de los gremios debaten nada más que el tema salarial. El tema salarial, es más, en un momento el gobierno de Ibarra negoció que podían tener hasta 3 cargos para no aumentarle los salarios, les daba hasta 3 cargos, una barbaridad. Cantidad de docentes, es más, algunos he conocido yo, terminaron internados en psiquiátrico por tener 3 cargos, viajando de un lado para el otro. Se debaten los salarios, pero no se debate la educación. Ese es el tema, Romina, y con esto te doy el pie para que vos cierres. No, es que esto es como tal cual como vos decís, ¿sí? O sea, si nosotros queremos pensar qué educación necesitan nuestras chicas y nuestros chicos, necesariamente necesitamos un Congreso Educativo Nacional que esté formado por todos los actores necesarios que conforman la comunidad educativa, y no podemos escindir esa discusión de poder entender, ¿sí?, que en una sociedad capitalista como la Argentina, que se descompone, ¿sí?, no podemos aislar las soluciones del sistema educativo de poder pensar cómo construimos la Argentina del 2050, ¿sí? O sea, fundada sobre otras relaciones sociales, fundadas sobre poder pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para resolver los problemas reales del conjunto de los trabajadores? Y eso nos va a llevar a discutir, en serio, cuál es el lugar de la escuela. Cierto es que en general lo que nosotros llamamos la paritaria de contenidos, que sería esta discusión, que sería el Congreso Pedagógico o el Congreso Educativo, en general no es algo que forme parte de la agenda de nadie, ¿no? Y al contrario, es necesario, porque el poder pensar qué educación necesitan las y los trabajadores solo, digamos, puede partir esa discusión de un proceso que debata no solo cuestiones corporativas, sino cuestiones a nivel más generales, y entonces esta relación entre, bueno, entender que la escuela en una sociedad que se descompone tiene un destino de descomposición. Si empezamos a pensar qué hacemos con el conjunto de la sociedad argentina para elevar el nivel de vida del conjunto de los trabajadores, bueno, eso necesariamente nos lleva a pensar qué escuela también queremos, ¿no? Ahora, mientras sigamos tomando aspectos parciales, apelando a las soluciones mágicas y o cosméticas, nunca vamos a salir del atolladero. Está muy claro, Romina. Bueno, ¿seguís trabajando también en escuela de adultos?
Sigo trabajando en escuela de adultos, que quiero decir, una de las grandes olvidadas de la pandemia, claro. ¿no? Vos decías antes, ya se están conociendo los resultados de qué pasó en la pandemia, y la verdad es que esa información es muy fragmentaria y solo la conoce el gobierno, las escuelas, ¿no? Claro. Los resultados de las Aprender 2021 todavía no han sido publicados y no pareciera que fueran a ser publicados inmediatamente. Sí, es más, nuestros gobiernos, tanto el de la ciudad como el gobierno nacional, no son muy afectos a hacer estadísticas concretas y a divulgarlas, ¿no? Lamentablemente. Y es un insumo fundamental Claro. para elaborar un diagnóstico, para conocer el estado de situación y a partir de ahí intervenir sobre un proceso real, ¿no? Pero quiero decir, adultos siempre es la cenicienta del sistema educativo y funcionó también como caja de ensayo de ciertas reformas que se implementaron luego en el sistema educativo. Pensemos el plan Fines, la idea de los tutores, la idea de la escuela árbol que hemos discutido en alguna oportunidad. Y bueno, y como en la pandemia sí fue una modalidad absolutamente abandonada por parte de la política pública. Está muy claro. Romina, como siempre fue un gusto charlar contigo y te prometo que pronto vamos a volver a hablar porque creo que este tema, y espero, se tiene que instalar en todos lados. Te mando un beso grande. Un beso, Roberto. Bueno, gracias por llamar. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, es muy amable.